Ya está con nosotros el senador del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Bueno, buenos días. Un gustazo estar aquí. Placer recibirlo, Sánchez. Bueno, una jornada intensa a nivel parlamentario en el día de ayer. Se votó finalmente la rendición de cuentas. Hoy comienza la discusión del articulado, pero antes, no es su Cámara, si bien usted pasó por la Cámara de Diputados, una extensa interpelación, doble interpelación ayer. ¿Qué valoraciones hace a propósito de esto? Bueno, primero lo que hay que hacer es felicitar a la bancada del Frente Amplio en su conjunto, pero a Nicolás Viera, diputado por Colonia, quien llevó adelante la interpelación, a los dos ministros por un caso, diría yo, agraviante a la ética pública, por las cosas que habían sucedido en CTM, en Salto Grande, que lo hizo además con altura, lo hizo marcando las diferencias fuertemente y que tuvo un resultado. Porque a las 4 de la mañana de este día, la Cámara de Representantes acaba de votar, por mayoría, que se tienen que ir todos los contratados a dedos en Salto Grande por Albizu, incluidos también los que integraban la comisión de Salto Grande por designación política, ¿no? Porque había renunciado Albizu, pero los que estaban con él en la comisión y habían sido, en definitiva, cómplices de estas contrataciones a ediles del Partido Nacional, a 12 ediles del Partido Nacional, y que además andaban repartiendo plata con un conjunto de acciones, diría yo, bastante turbias, y avalaron todas esas situaciones, bueno, se tienen que ir. Y eso es lo que votó la Cámara de Diputados ayer, por mayoría. Por tanto, yo diría que el día de hoy, me imagino que en este momento están presentando renuncia los integrantes de CTM a la Cancillería. Bien, en este momento estamos hablando de 34 personas, pero se podrían sumar más. Sí, se podría sumar. Acá lo que se hizo fue que los responsables políticos se tienen que ir. No basta solo con que Albizu se vaya, porque aquello de que Albizu se va, pero te dejó todos los que metió para adentro, ¿no? Entonces, se tienen que ir las contrataciones directas a dedo y se tienen que ir los responsables políticos de esas contrataciones directas. Ahora, el LT hace un ratito decía, bueno, con la renuncia de Albizu ya está todo saldado. Parece que el Frente Amplio no entendió nada, decía. No, bueno, justamente. El problema del LT que estaba tratando de proteger al resto, proteger al sistema, de alguna manera, ¿no? Al sistema que había engendrado esta situación, ¿no? Porque Albizu no estaba solo ahí. Y Albizu no tomó esas decisiones solo. Obviamente, Álvaro Delgado estaba al tanto de estas situaciones, ¿no? Es decir, la torre ejecutiva, nadie toma estas decisiones. Además es integrante de la misma lista. Además recordemos que el señor presidente de la República dijo que la gestión de Albizu era maravillosa. Duró 24 horas. Las 24 horas le tuvo que pedir la renuncia porque era indefendible la situación de Albizu, ¿no? Entonces me parece que acá lo que hay es una lista, la 404, está muy bien, donde nada más ni nada menos está integrada y quien dirige esa lista es el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y candidato a presidente favorito dentro del Partido Nacional, y nadie puede desconocer que Albizu llevó adelante esas contrataciones con el aval. ¿Es efectivamente clientelismo esto? Bueno, yo creo que sí, porque pareciera ser que hay una especie de correlación entre ser edil del Partido Nacional e integrar CTM, ¿no? Porque son todos ediles del Partido Nacional adentro de CTM. Y además todos sabemos, Albizu fue un candidato a intendente y lo que terminó haciendo Albizu, y esto lo dicen propios y ajenos, porque también lo dicen integrantes del Partido Nacional, que están muy molestos con esta situación, lo que armó fue una intendencia paralela. O sea, utilizó Salto Grande para prepararse para su campaña. Generó un conjunto de donaciones, un conjunto de vínculos que han sido traducidos en la idea de que Salto Grande debe derramar en el territorio, pero lo que terminaba haciendo era, en definitiva, utilizando plata de Salto Grande para beneficio propio, para promover su figura, para promover sus relaciones, para promover su campaña electoral durante 5 años, para luego ser candidato a intendente. Entonces, eso es lo que está mal. Ahí está clarísimo que hay una intencionalidad política de ganar la intendencia utilizando los dineros de Salto Grande. Y eso es lo que está mal y hay que decir que eso es clientelismo político. Antes de meternos en la rendición de cuentas, Sánchez, ¿se va a pedir la renuncia de Bustillo? ¿Usted acompaña esa propuesta? Bueno, a ver, sé que el Frente Amplio lo estuvo discutiendo. Yo diría, hay un fracaso de la política exterior uruguaya, ¿no? El gobierno vino con un mandato de hacer muchos cambios de política. Yo quiero recordar a los ciudadanos, ¿se acuerdan que el gobierno decía, vamos a cambiar el Mercosur? Vamos a bajar los aranceles de los productos uruguayos vía negociación de tratados de libre comercio. Vamos a lograr nuevos mercados y la inserción del Uruguay va a cambiar. Bueno, ¿qué ha sucedido con esto? El Mercosur no ha sido cambiado, más bien hemos retrocedido. El Uruguay tiene hoy dificultades adentro del Mercosur.
no las tiene consigo. Por suerte vino Lula y nos tendió una mano al país, pero en realidad en el acuerdo ideológico de Bolsonaro, cuando gobernaba la derecha en el Mercosur, ya estábamos aislados. La calle Pueblo generó pelearse con todo el barrio, aún que tenga coincidencias ideológicas. Tratados de libre comercio, ninguno. Absolutamente ninguno. Fracasado, absolutamente. Nuevos mercados, ninguno. Acceso preferencial de aranceles, ninguno. Entonces, cuando uno mira la política exterior uruguaya, dice, bueno, es un fracaso. ¿Eso es responsabilidad del canciller o del presidente? Bueno, de los dos. De los dos. El canciller de la República es el titular que lleva adelante la política exterior. El problema es que acá tenemos una especie de política exterior presidencial, ¿no? Que ha hecho muchísimo daño al país. Entonces yo diría, ahí hay un fracaso absoluto. Entonces, la gestión de Bustillo no es buena. Salto Grande rinde cuentas a la Cancillería. Es más, hay un artículo, y esto es importante, porque ayer yo vi cómo algunos ministros trataban de decir, bueno, no sabemos qué pasa en Salto Grande. Bueno, es falso. Todos los años, por rendición de cuentas, ingresa al Parlamento de la República un informe de gestión de Salto Grande, porque es una persona pública no estatal, que está controlada, y le envía a la Cancillería de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas su presupuesto y sus estados contables. Entonces, la responsabilidad de los ministros en controlar lo que pasa allí, por supuesto que existe. Entonces, uno puede decir, bueno, pero los ministros no van a estar en todas las oficinas. Bueno, pero en cualquier oficina de la Cancillería la responsabilidad última es la del ministro. Claro. Y la data estaba por allí. Por su claro. Si se buscaba. Nos metemos en la rendición de cuentas. Sánchez, bueno, se va a comenzar a votar hoy el articulado. Recién antes de la pausa, antes de recibirlo, estábamos comentando el comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay, de Fiscales del Uruguay, que entre otras cosas, bueno, critican cierto hostigamiento de parte del sistema político y también se han declarado en conflicto de alguna manera, y en la Asamblea también señalan que hay artículos, por ejemplo, de la rendición de cuentas del 630, que les prohíbe trabajar durante 3 años, después dejan un cargo, por ejemplo. Es algo bastante complejo. Piden que no se vote eso. ¿Cuál es su visión? Y ya nos metemos en las prioridades del Frente Amplio en esta rendición. Bien, yo diría primero, a mí me tiene muy preocupado la andanada de discursos de actores políticos del gobierno agrediendo y hostigando a la Fiscalía, ¿no? Ha sido sistemático. Lo cual nos tiene que preocupar, porque hay que defender las instituciones, nada más ni nada menos, la institución que es la que se encarga de la persecución criminal del Estado. Entonces, hemos visto cómo se le ha tratado de presionar, hemos visto cómo se ha discutido de determinada manera, hemos visto cómo se le acusa de determinada manera, hemos visto un conjunto de agravios que, bueno, nos tiene que llamar a todos a estar alertas, porque nosotros no podemos degradar de esa manera las instituciones. Desde el oficialismo lo dicen. Sí, el oficialismo sistemáticamente. Hay algunos legisladores que lo único que hacen todos los días es hablar en contra de la Fiscalía. ¿No? Porque están tratando de presionar para que la Fiscalía resuelva lo que ellos quieren hacer. Porque es esa la intencionalidad, es que los fiscales respondan a los intereses de los políticos oficialistas. Entonces, este artículo es una muestra de ello. Este es un artículo inconstitucional. Este es un artículo de revanchismo. Y además, difícil de entender por qué algunas personas inteligentes y bien formadas en la coalición levantaron la mano por ese artículo. ¿Qué dice ese artículo para que la gente entienda? Bueno, que el fiscal de corte, fiscal general, y los fiscales y otros cargos fiscales, si mañana dejan de ser fiscales, renuncian o se van, no pueden ejercer su profesión. Es decir, por 3 años no pueden trabajar. Primero, dicen que este es un artículo con nombre y apellido para el fiscal Díaz. Está hecho a medida para Díaz. Que está hecho a medida para... Lo dijeron en el fundamento, ¿eh? Sí. Y la verdad es que a Díaz no lo abarca. No le toca ni de cerca. Ni de cerca. Ajá. Hace 2 años se fue Díaz. O sea, y este artículo se va a aplicar hacia el futuro. Pero además me parece un error, porque una cosa es una cosa. Si yo soy fiscal, intervengo en una carpeta, ¿verdad? Después renuncio por lo que sea, me voy a trabajar a la órbita privada como abogado penalista, no puedo participar de esa carpeta porque tengo información, había estado de los 2 lados del mostrador. Claro, una cuestión de ética. Es una cuestión de ética que no ha pasado nunca en el Uruguay. Ningún fiscal ha intervenido en asuntos en los cuales estuvo trabajando, y además la Fiscalía no lo permitiría, ¿verdad? Y las partes, que son las garantías, porque ahí están las partes, el abogado de la otra parte diría, no, recusaría al abogado. Claro. Y esa es la garantía que tiene el sistema, que están las partes actuando. Entonces aquí lo que se plantea es, no, una vez que se vayan, por 3 años usted no puede ejercer la abogacía penal, si es un abogado penalista. Con lo cual yo me pregunto, sin indemnización ninguna, entonces ¿qué van a ir a la feria? ¿El mensaje cuál es? Que los mejores abogados
del Uruguay no vayan a la fiscalía. Ese es el mensaje, que no sean fiscales, porque lo que vamos a hacer es, va a haber algunas personas que van a decir, bueno, yo no agarro de fiscal, no me presento un llamado de fiscal ni loco, porque después voy a estar por 3 años que voy a tener que ir a la feria Tristán Narvaja a vender. Que cambiar el rubro. ¿No? Entonces, espero que no se vote ese artículo. Bien. Y sería muy bueno. Además de que hay que darle más recursos a la Fiscalía para poder actuar, y algunos de esos recursos hay en la rendición de cuentas, pero lamento mucho este artículo que se colocó. Estas charlas son muy agradables y tenemos varios temas para tocar y el tiempo es muy corto, pero hablamos de prioridades del Frente Amplio en esta rendición de cuentas. Se está hablando mucho y se venía hablando desde la Cámara de Diputados también, a pedido de Cabildo Abierto, del salario de la tropa, ¿no? Que el Frente Amplio apoyaría si son los más sumergidos. ¿Qué va a pasar ahora en la Cámara Alta con esto? Bueno, bien, se construyó un artículo donde se le va a dar 1.000 pesos desde teniente coronel hasta el soldado de primera. Eso es lo que aprobó la coalición. Nosotros le hemos planteado la posibilidad de concentrar los recursos en la tropa, porque hay que concentrar en los peores pagos. Los más sumergidos. Los más sumergidos. Y vamos a presentar un aditivo en ese sentido. No creo que tenga votos. ¿Dice que no? No creo que tenga votos, porque acá van a darle recursos a los oficiales también. Pero pensemos lo siguiente, 1.000 pesos que podrían ser para la tropa que gana 25.000 pesos por mes, es un número importante. Ahora, para un teniente coronel que gana 100.000 pesos, es mucho menos, ¿verdad? Es decir, los porcentajes es menor. Entonces, podríamos concentrar en la tropa, que es la que está más abajo, y necesitamos que suba. Claro. Vamos a ver qué pasa. A que está más arriba no le duele, creo yo, tanto el bolsillo, ¿no? Bueno, por supuesto, pero además porque, a ver, recordemos esto, los soldados son los funcionarios públicos peor pagos del Uruguay. Y durante este gobierno han perdido salario, como perdieron el conjunto de los trabajadores, ¿no? Y solo fue priorizado el salario de los soldados en los gobiernos del Frente Amplio. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el incremento salarial de la tropa fue del orden del 15%. En el segundo gobierno del Frente Amplio, el incremento a la tropa fue del 35% reales, ¿no? Y el incremento en el último gobierno del Frente Amplio fue del 12%. En el actual gobierno no han tenido incrementos, y este sería el primer incremento salarial que tendría la tropa en términos reales, porque hasta ahora han perdido salario como ha perdido todos los uruguayos. Bien. Seguridad, salud, educación, ¿qué pasa con estos ítems? Bueno, nosotros venimos peleando fuerte para las becas, ¿no? Porque necesitamos recursos para las becas, porque así nos los han manifestado las autoridades de la universidad y las autoridades de la UTEC. Hoy tenemos una cantidad importante de estudiantes que son primera generación, es decir, nadie de su familia había pisado una universidad y hoy están allí, ¿no? Ha sido un esfuerzo enorme de inclusión que ha hecho el Uruguay, particularmente la Universidad de la República, con recursos, con descentralización, con la creación de la UTEC. Ahora, esos estudiantes, en un contexto en donde las familias no están llegando a fin de mes, que es lo que está pasando en el Uruguay, están desertando. Claro. Y por tanto necesitamos un sistema de becas para que no se nos vayan. Y esto es lo que nos vienen a pedir desesperadamente las autoridades de la UTEC y de la UDELAR. Tenemos una cantidad enorme de solicitudes de becas, y no podemos hacer frente a eso porque se ha recortado el presupuesto de la UDELAR. Nosotros queremos por lo menos que haya recursos para atender esta situación. La UDELAR precisa recursos para muchas más cosas, igual que la UTEC. Y estamos tratando de conseguirle y hemos planteado la necesidad de conseguir, hemos denunciado cómo se le ha recortado. Pero en becas me parece que tiene que ser el eje, porque no podemos hoy perder esos gurises. Porque una vez que salen, fue un esfuerzo gigantesco del país que entraran, y los tenemos que mantener. Es muy difícil la reinserción. Hablemos prácticamente en el final de candidaturas, porque bueno, se habla siempre que Uruguay siempre está en campaña electoral, pero bueno, ahora estamos más cerca realmente de esta campaña. Orsi ya definió que de alguna manera a principios del año que viene ya se va a dedicar directamente a la campaña. Bueno, ¿cuál va a ser el rol, la postura del MPP en el marco de esta campaña electoral? Bueno, nosotros sentimos que hay una necesidad de cambio. Nos lo dice la gente, nos lo dicen las recorridas. Cuando uno anda por el interior dicen, miren que acá no hay medicamentos, miren que acá no hay trabajo, miren que acá yo trabajo y no me pagan lo suficiente, me pagan la mitad en negro y la mitad en blanco. Y entonces aparezco en las cifras como que hay una cantidad de empleo, pero cada vez tengo más trabajadores pobres, ¿no? Los empresarios nos dicen, con el atraso cambiario no se puede seguir pensando en el país productivo porque nos está erosionando enormemente. Entonces, esa sensación de cambio, el Frente Amplio tiene la capacidad, tiene la oportunidad, la capacidad y la obligación de representarla. Representar esa pulsión de cambio, representar esas ganas de cambiar a un gobierno que prometió un conjunto de reformas y no las pudo hacer, no las hizo, ¿no? Ha fracasado en todas las reformas que le propuso a la gente. Y la única reforma que pudieron llevar adelante es nefasta.
¿no? Es la reforma de la seguridad social. Malísima reforma, injusta reforma que vamos a cambiar cuando seamos gobierno. Y por tanto la tarea es cambiar el gobierno para poder cambiar la política, para poder cambiar la política económica y para poder cambiar la realidad del país. Y esa es la tarea principal. Para cambiar el gobierno hay que tener propuestas nuevas, hay que tener mirada de futuro y hay que tender puentes en el Uruguay que está... La gente del Uruguay está necesitando que haya un futuro distinto. Y ese futuro distinto lo tenemos que expresar. Y eso tienen que ser los candidatos que va a poner el menú de candidatos que va a poner el Frente Amplio. Nosotros del MP sentimos que Yamandú representa eso. Representa el vínculo, representa el unir, representa el futuro y representa la capacidad de poder gestionar esas tensiones para poder ir a ese futuro mejor. Hay otros compañeros que creen que eso lo representa mucho mejor Carolina Cose o Mario Vergara, y bueno, y ese es el menú, y Andrés Lima, que son los candidatos que hoy están. Sí. Nosotros apoyamos a Yamandú y lo apoyamos por eso, porque sentimos que además tiene apoyo afuera, apoyo popular, y porque además tiene otros sectores que lo están empujando. Los Frente Amplistas decidirán quién nos representa mejor en esa necesidad de cambio, que no es ni de agredir, ni de sembrar grietas, y mucho menos de confrontar por confrontar, como gimnasia de confrontación. Hay que confrontar con los problemas del Uruguay y hay que darle una solución a los problemas del Uruguay. Y yo creo que esa debe ser la tarea central en la que se tiene que abocar el Frente Amplio. Nos quedaron varios temas para hablar, pero no tenemos más tiempo. Le iba a preguntar por Astesiano, por Marcet, entre otras cosas. Y la lista es enorme, ¿no? ¿Anotó? La turbiedad, sí, tenemos una lista gigantesca. Ajá. Es casi un chorizo. Casi un chorizo. Bueno, bien, me quedo con ese título. Lo podremos hablar Brutal. en otro momento, entonces. La turbiedad de este gobierno es brutal. Dejamos esta charla cuenta de más. Por supuesto. Alejandro Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Y nosotros ahora...